No me diga. Bueno, vamos a hablar entonces en este tema del diagnóstico laboratorial de COVID-19, de esa enfermedad que es producida por el virus SARS-CoV-2, que en este caso ha aparecido en Wuhan, China, ¿no? Entonces es importante indicar que hacer el diagnóstico oportuno y temprano es muy importante. ¿Por qué esto? Porque vamos a evitar que este virus prolifere, se multiplique y sobre todo vaya pues a dañar los pulmones y otros tejidos, ¿no? Entonces, hacer el diagnóstico va a evitar que ese paciente tempranamente sea tratado, especialmente con antiinflamatorios, para que las secuelas de este virus que generan, produciendo esa enfermedad que es COVID-19, pues no sean graves, ¿no? Porque hemos visto que normalmente la gente que está en terapia intensiva es gente adulta o aquella gente que tiene comorbilidades en el momento, aún a pesar de recibir la vacuna. Vamos a explicar luego, la vacuna no es tan efectiva porque la respuesta de anticuerpos que esta genera tiene una vida media corta. Entonces, no nos protege mucho tiempo y peor aún en aquellas personas que tienen comorbilidades, aún así vacunados, pues estos están en terapia intensiva y con complicaciones, ¿no? Entonces, es importante decidir en qué momento se va a tomar las muestras, qué tipo de muestras para hacer el diagnóstico de este virus. Antes de ello, vamos a ir a explicar la estructura de este virus. Es una familia de virus, los coronavirus, de aquellos virus que producen principalmente esos procesos infecciosos a nivel respiratorio. En algunos casos ya estamos viendo aquella gente que se ha vacunado y se infecta, ya el COVID pasa como un resfrío común más o menos, ¿no? Sin embargo, en algunas personas todavía está generando esas complicaciones e inclusive la más dura de estas es el síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? Precisamente porque ataca los pulmones y ahí genera ese proceso inflamatorio que va a ir a producir la hipoxia, la deficiencia de oxígeno por el mal funcionamiento y por tanto complicaciones en las personas. Estructuralmente, este coronavirus tiene un genoma, como vemos acá en la parte central, de ARNA, de simple cadena. Por eso decimos es monocatenario. Y su longitud aproximadamente es de 26 a 32 kilobases. Es decir, tiene 26.000 a 32.000 pares de bases. Y tiene 5 proteínas. Tenemos aquí la proteína de la nucleocápside N, que está ligada con el ARNA. Tenemos esta proteína E, que es la proteína de la envoltura. Tenemos la espiga, la spike que le llamamos, la proteína S. Tenemos la proteína M, que es la proteína de membrana, y tenemos una HE, que es la hemaglutinina de esterasa. Entonces, esta composición estructural cada vez está, antes no se conocía que había una hemaglutinina esterasa, ahora sí ya sabemos, entonces se están descubriendo todavía algunos otros componentes por ahí. ¿Y qué es lo importante para fijar en el virus y fijarse a las células y que a través de esto permita la entrada del virus y produzca la infección al interior de las células? Esta proteína. La proteína espiga, prácticamente sería la que entonces, en este caso, sería la responsable de fijarse y hacer que el virus. ¿Y a quién se fija? A los receptores ACE. Es decir, estos receptores están diseminados principalmente en los pulmones, tenemos en las células beta pancreáticas, es por eso que se ve que las alteraciones de glucosa, ¿no?,
se generan hiperglucemias en algunos pacientes e inclusive va a cursar con una diabetes porque al generar daño en las células beta no hay producción de insulina y esto está generando ese problema, la complicación de una diabetes. De la misma manera encontramos en el riñón, en el corazón, en el sistema nervioso en mayor proporción. Es por eso que este virus va a infectar esas células de estos tejidos que les acabo de mencionar y pues proliferar y generar esa cascada de estrés oxidativo, esa cascada inflamatoria y el daño en estas células y el daño en estos tejidos. Y una serie de patologías, defectos en el sistema nervioso, defectos en los riñones, insuficiencias renales, problemas cardíacos, etc. ¿Sí? Como podemos ver acá, la proteína E viene de envoltura, ¿no? Es la proteína que se conoce con ese nombre, de envoltura, y su función es darle la morfología, la forma al virus, en el ensamblaje de los virus, la liberación y generar también la patogénesis. Como hace rato ya dije, la nucleocápside que está acá, esta proteína, está ligada a ese genoma viral, que en este caso es el ARNA, y pues va a generar la señalización a nivel genómico y eso está ligado juntamente con el ARNA de la replicación viral. Esta proteína, la esterasa, vemos acá, esta hemaglutina, este arasa prácticamente se encarga del empaquetamiento del virus. Y evidentemente, en cuanto a la estructura, pues ¿por qué aparecen nuevas variantes, nuevas cepas? Porque hay mutaciones en esta simple cadena de RNA y eso genera miles de variantes. En la actualidad hay miles de variantes genómicas, ¿no? Pero la que ha aparecido en este caso en relación a los coronavirus, ¿por qué se llama coronavirus? Porque como vemos acá tiene la forma de una coronita, ¿no? Entonces, hay muchísimas variantes, muchísimas, o cepas, es lo mismo, y dentro de las que más problemas han generado y en la actualidad conocemos, la cepa delta, es la que mayor predomina en el mundo y es la que genera más complicaciones, ¿no? No se replica tan rápidamente como Omicron, pero el problema está que llega a pulmones, infecta y se replica más rápidamente en pulmones que Omicron. En cambio, Omicron infecta más rápidamente y tiene un proceso infectivo mayor de 4.2 veces que la cepa delta, ¿no? Es decir, se multiplica en realidad 70 veces más rápidamente. Y sobre todo 10 veces más en células pulmonares. Es por eso que los pacientes contagiados con esta cepa generalmente generan en este caso, anoxemias, la falta de oxígeno. En la actualidad se está hablando del Delta Omicron, es decir, esa cepa que ha generado una recombinación de su material genético entre estas dos variantes y se cree que si hay mutaciones en esta podría inclusive generar en esta variante complicaciones mucho más fuertes. Ojalá no se dé, ya hay estas cepas en el Brasil, se están encontrando. Bueno, en cuanto a los síntomas son variables, puede empezar desde una tos seca, en algunos fiebre, en otros no. Algo característico de esta enfermedad es el cansancio, ¿no? En algunos, principalmente esas tres características, ¿no? Hay congestión nasal en ciertos pacientes, en otros no, en algunos no hay secreción nasal, pero sí en Omicron, por ejemplo, lo que hemos visto, la característica de esta cepa es el dolor de garganta, también existe dolor de cabeza y principalmente en la cepa delta las diarreas, ¿no? Y la dificultad respiratoria. Entonces, son síntomas de este coronavirus. Para comprender en qué etapa nosotros debemos realizar las diferentes pruebas para el diagnóstico de este virus, es importante conocer el curso de la infección. Si nosotros empezamos aquí el día 1 de la infección, vemos que más o menos la replicación empieza a incrementar, haciendo esta curva, ¿no?
Y el punto más alto en este caso, el número de virus replicados en mayor proporción es más o menos al día 3, 4. Entonces, el proceso infectivo prácticamente es a partir del segundo día de infección con mayor fuerza, y yo diría casi dura 10 días. Evidentemente puede, dependiendo si tiene una carga viral y continúa la carga viral en la persona, continuar infectando a esa persona. Sin embargo, pues se considera entre 5 a 7 días. Es por eso que en la actualidad ya se dice a partir del séptimo día ya no tiene baja médica, ya tiene que retornar al trabajo. Entonces, vamos a ver que el diferente tipo de prueba que se debe pedir va a depender mucho de la etapa en la cual esté el paciente, ¿no? Entre el día 3, yo diría a 5, que son los días ideales para hacer las pruebas de antígeno nasal. ¿En qué consiste? Luego voy a explicar, simplemente aquí mencionar rápidamente. El antígeno nasal está buscando el virus en las secreciones nasales, ¿no? También hay en saliva, y cuando la carga viral está elevada, pues esto da positivo en un alto porcentaje. Sin embargo, si yo le hago a este día, que es el día 1, 1, 5, antes del día 2, la carga viral es baja y podemos tener resultados falsos negativos, ¿no? Entonces, la PCR, ¿qué está midiendo? Los virus en realidad. Esta prueba, la Real-Time PCR, que en este caso es la prueba gold estándar para el diagnóstico del coronavirus, pues tiene una ventana de tener un buen resultado entre el día 3 hasta el día 10, diría yo, y ya después también pierde su efectividad, o es un poquito más en el caso de la PCR. Podemos inclusive hasta el día 15, 17, si es que hay la presencia de virus o restos virales, esta prueba todavía da positiva, ¿no? Eso es lo que se ve, por ejemplo, en gente que ya no está en ese proceso de infectividad al día 20, y si hay virus, su PCR va a estar positiva todavía. En el caso mío, yo me he contagiado de un Omicron por todas las características, no hace mucho, en enero. He cursado con picos de, o sea, mejorías, después empeoramiento, y otra vez he estado 3 semanas, chicos, y mi PCR durante las 3 semanas seguía dando positiva y con una alta carga viral, ¿no? Entonces, a nivel de anticuerpos, nosotros vemos que a partir del 10º día es que se genera la producción de anticuerpos IgG contra el coronavirus. Y en el caso de, IgM, y en el caso de IgG, esta producción principalmente está a partir del 12-15 día. Entonces es importante conocer este curso de la infección para ver en qué momento nosotros vamos a pedir las pruebas. Por ejemplo, si yo le pido el día 15 una prueba de antígeno, no va a servir de nada. ¿Por qué? Porque su carga viral está baja y el antígeno nasal da positivo con una carga viral elevada. Entonces, estoy pidiendo una prueba inadecuada. ¿Qué prueba tendría que pedir al día 15? La prueba de anticuerpos, ¿no? La determinación de anticuerpos, que en realidad es una prueba indirecta, porque lo que estoy haciendo es medir los anticuerpos contra el virus, ya sea IgM o IgG. Y eso va a perdurar durante varios días, ¿no? Va a dar positivo durante 2, 3 semanas, va a seguir dando positivo, es decir, la presencia de anticuerpos. Sin embargo, la IgM a partir del 20, 25 día va a ir bajando, ¿no? Entonces, las estrategias para diagnosticar a este virus, en primer lugar, es la detección del virus. Es decir, que vamos a detectar en este virus el RNA. Hablando de RNA, ¿de qué estamos hablando? Del material genético. Y a estos test, ¿con qué nombre se conoce? Con los test de ácidos nucleicos. Y en este caso, la prueba gold estándar es la Real-Time PCR. Luego tenemos la detección del virus intacto a través de las pruebas de antígeno. En realidad, las pruebas de antígeno son tiras de inmunocromatografía que contienen anticuerpos, y esos anticuerpos, al fijarse al virus, que en este caso está en ese material de secreción nasofaríngea, se va a fijar, y esa interacción va a dar lugar a que, pues, en esas cubetas
veamos, ¿no?, esas franjas de color azul positivas por la presencia del antígeno del virus en este caso. Y el tercer grupo de pruebas es la detección de anticuerpos, ya sea IgM, IgG, generalmente ambos se están realizando, y a estos test se llaman test serológicos, ¿ya? Entonces, hemos dicho dos tipos de pruebas. También dentro de estas hay las pruebas directas y las pruebas indirectas. Las pruebas directas que están buscando el virus. Es decir, pueden detectar el RNA a través de PCR o detectar el virus a través de las pruebas de antígeno nasal. ¿Cuál es la muestra ideal? La secreción nasofaringea o también la saliva. Se ha visto que inclusive Omicron se dice que es mejor trabajar inclusive en saliva que en secreciones nasofaríngeas. Y las indirectas, lo que están detectando son los anticuerpos que nosotros producimos contra esos virus después de una infección. ¿Y en qué tipo de muestras se lleva a cabo esta determinación? En muestras de sangre. Entonces, repito, es muy importante conocer el curso de la infección, no solamente para el coronavirus, ¿no?, para cualquier otra patología, y así poder determinar qué tipo de prueba vamos a usar en el momento adecuado. Bueno, en cuanto a la prueba directa gold estándar que detecta el RNA de este virus, es la prueba de real-time PCR, ¿sí? Es la gold estándar, la prueba de oro. ¿Qué consiste? En que nosotros saquemos a través del hisopado nasofaríngeo en esa muestra los virus. Ese virus tiene como material genético el RNA de simple cadena. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A través de esta prueba, extraer el RNA a través de un kit específico. Luego, ese material genético va a ser usado para hacer una PCR en tiempo real. ¿Qué significa? Que yo estoy haciendo una retrotranscripción, es decir, esta reacción enzimática me va a transformar el RNA en ADN y posteriormente sobre ese ADN vamos a realizar una PCR. Es decir, cuando hablamos de PCR, ¿a qué nos referimos? A la amplificación de un fragmento de gen. En este caso, pues se utilizan en algunos kits la proteína E, la proteína S, como elementos que se van a amplificar en este proceso de detección del virus. Luego, después de hacer ese proceso, el equipo de Real-Time PCR va a hacer la lectura y nos va a mostrar en realidad, como vemos acá, la carga viral. Si esto está sobre el cutoff determinado, decimos que tiene una carga viral y hasta podemos determinar cuánto es la carga viral y se valora en CTs. Y pues el resultado es un poco largo, ¿no? Como mínimo 4 horas cuando se tiene en el laboratorio un equipo de extracción automatizado, ¿no? Entonces rápidamente se puede llevar a cabo. Generalmente nos dicen la entrego al día siguiente porque lleva entre 4 o 6 horas o más cuando no se cuenta con un equipo de extracción. No sé si hay alguna pregunta, duda en relación a la PCR en tiempo real, chicos. ¿No hay preguntas? ¿Está claro? ¿Aló? Sí, doctora, está claro. Bueno, lo que les decía, ¿no? Una PCR tradicional siempre va a utilizar el ADN de cualquier muestra, puede ser muestra de cabello, muestra de ojos, muestra de uñas, de cualquier célula en mi organismo, porque al interior de esa célula tenemos nuestro ADN, ¿no? Y nosotros, dependiendo muestras de sangre, cualquier sangre que extraigamos, vamos en esa muestra, o sangre o cualquier muestra, perdón, vamos a hacer la extracción del ADN a través de kits específicos, ¿no? Una vez que tengamos el ADN para hacer el PCR. ¿Por qué se llama PCR? Es la reacción en cadena de la polimerasa. Es decir, es hacer una replicación in vitro. Para la replicación, ¿qué es lo que necesitamos?
necesitamos nuestra plantilla, en este caso nuestra plantilla va a ser el ADN extraído, necesitamos los DNTPs, es decir, los nucleótidos que van a servir para conformar esa amplificación y la secuencia de esos nucleótidos en el ADN. Vamos a necesitar la ADN polimerasa y el magnesio. Y además un tampón específico. Toda esa mezclita se pone en un tubito y en el equipo de PCR y esto va a ir elevando la temperatura a 94 grados durante 2 minutos. ¿Eso con qué finalidad? Separar la doble cadena de ADN. Luego vamos a hacer que esa temperatura baje a 50, 55, dependiendo y necesitamos poner los primers. Cuando hablo de primers, ¿a qué me refiero? A cebadores que necesita la ADN polimerasa en cada uno de los extremos del gen que vamos a amplificar para poder hacer ese proceso de amplificación. Entonces la enzimita, después el equipo automáticamente va a subir la temperatura a 72 porque es la temperatura ideal para el accionar de esta enzima y dependiendo del tamaño del gen que queremos amplificar, si es de 1 kilobase, es decir, 1000 pares de bases, dejamos un tiempo de 1 minuto a 72 grados centígrados y esto repetimos entre 35, 30 hasta 40 ciclos. Entonces vamos a multiplicar ese fragmento varias veces, millones de veces. Y eso es ese proceso de reacción en cadena de la polimerasa. ¿Qué diferencia hay con el equipo de PCR en tiempo real? Se extrae el ADN, en este caso, para el caso del coronavirus o del SARS-CoV-2 es ARNA, por tanto yo necesito ese RNA transformar en cDNA, voy a hacer una retrotranscripción, luego una PCR como acabo de explicar y el equipo pues utiliza sondas marcadas y a través de esas sondas me va a permitir ver la expresión de los genes o de esos fragmentos y a través de eso nosotros vamos a poder determinar cuál es la carga viral y nos permite además la cuantificación de cantidad de virus tenemos en relación a la PCR. Nosotros podemos visualizar esto a través de electroforesis, ¿sí? Entonces, en cuanto a la sensibilidad de esta técnica, es una técnica muy sensible, tiene alta especificidad, más del 96%, es corta, ¿no? Y pues genera, como ya dije, múltiples copias de amplificación, ¿ya? Entre otras pruebas moleculares que han surgido en los últimos tiempos, tenemos al GeneSper. Es también una PCR en tiempo real, pero acá este equipo lo que hace es utilizar un cartridge. Cuando yo digo un cartridge, es una cubeta en la cual ya tiene todo el material genético y lo único que nosotros vamos a hacer es poner nuestra muestra sin hacer ninguna extracción y en el equipo, porque no necesitas ya directamente, se libera por el calor que genera esto y el rompimiento de las células a través de los componentes que tiene, pues va a liberar el material genético y a través de eso va a hacer todo lo que acabo de explicar, una retrotranscripción y después una PCR normal, es decir, este proceso es automatizado. Y en los últimos tiempos ha salido la prueba de amplificación isotérmica por lazos. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad la amplificación no se va a realizar en una secuencia específica, sino en varios lugares. Varios lugares que por eso tiene mayor inclusive especificidad. Sin embargo, esta técnica mide los cambios de pH, no necesita equipos sofisticados. Podemos hacer en un baño María a 72 grados y hacer la corrida directamente. Pero la desventaja, y se ha visto que necesita una carga viral bastante elevada. Y nuestro medio todavía no se está utilizando como una prueba de diagnóstico, sin embargo en Europa sí, es una prueba que ya se está utilizando, sobre todo con la finalidad de hacer screening en la población. Bueno, ¿qué ventajas tiene? Hace rato les dije, es una reacción
que se lleva a cabo, en este caso no era 70, perdón, me equivoqué en la temperatura, 60-65 grados, y es más específica porque utiliza varios bares de primers, entre 4 a 6, en cambio la PCR en tiempo real solamente puede usar 2 hasta 4, en cambio esta usa más, ¿ya? En el caso de la PCR en tiempo real, esos primers son para amplificar una región específica, en cambio en la LAM son primers de diferentes sitios, en diferentes regiones. Esta tecnología no necesita equipo sofisticado, lleva más rápidamente, no necesita inclusive hacer ese proceso de usar el equipo que cuesta bastante caro, especialmente el PCR en tiempo real, y su fundamento puede ser usando cambios de pH, el cual va a permitir que se genere una coloración en la reacción, puede utilizar la bioluminiscencia o pruebas enzimáticas como marcadores para permitir la detección de esa amplificación que esta enzima está realizando, ¿no? Entonces, es mucho más barata también. Y ya acabo de hablar sobre las ventajas de cada uno de estas. Bueno, las pruebas antigénicas, ¿cuál es su fundamento? Nosotros vamos a obtener la muestra del hisopado nasofaringeo, colocar en un medio de transporte esa muestra, aunque ya sabemos en la farmacia nos venden y colocamos directamente en ese medio específico que tiene, y después de dejar un tiempo, pues esa muestra en realidad se homogeniza, luego se coloca en los cadricitos que vemos acá, la muestra, y o es una tira prácticamente de papel de cromatografía que en su interior va a tener anticuerpos, ¿no? Cuando nosotros coloquemos la muestra de antígeno nasal, entonces esta muestra va a interaccionar con esos anticuerpos, porque lo que está haciendo el anticuerpo es detectar el antígeno, por eso se llama prueba de antígeno. Son proteínas específicas del virus, que en este caso se detecta, la proteína S principalmente, y si la prueba es positiva, como en este caso, vamos a tener estas dos bandas. En cambio, si la prueba es negativa, solamente da positivo el control. Y repito, el fundamento es la reacción antígeno-anticuerpo. Y en cuanto a las pruebas indirectas, me refiero a las pruebas serológicas, aquellas que detectan los anticuerpos IgM y IgG de SARS-CoV-2, y generalmente esto se puede hacer directamente en sangre, hay inmunocubos igual que para las pruebas de antígeno, se ponen las gotitas de sangre acá, se deja que esto migre, o sea, a través de ese papel cromatográfico que tienen, el cual está impregnado. En este caso pregunto, si yo estoy poniendo la sangre o el suero, en esa muestra, ¿qué hay? ¿Anticuerpos o antígenos, chicos? Anticuerpos, doctora. Anticuerpos. Y entonces, en esa tirita de papel de cromatografía, ¿qué es lo que voy a tener? Antígeno, al revés de la prueba de antígeno, ¿no? Entonces, el antígeno va a ser una proteína específica, la proteína E, en algunos casos usan, dependiendo de la firma, la proteína S. Entonces, aquí que tengo esos antígenos fijos, esas proteínas. Y el anticuerpo, que si es que ha sido contaminada esta persona con SARS-CoV-2, pues está generando anticuerpos. Entonces, ya sea en la sangre o en el suero que yo estoy incorporando acá, anticuerpos. Y otra vez la reacción, ¿qué tipo de reacción va a ser? Anticuerpo-antígeno. Es decir, en el suero los anticuerpos están reconociendo esos antígenos que están en esa tira de inmunocromatografía, ¿sí? Por eso se llama test rápidos de reacción, en este caso de detección de anticuerpos, y en el primer caso que ya mencionamos sería la prueba de antígenos. Bueno, ¿en qué consiste la técnica? Podemos tomar, primero que hacemos, preparamos el material, la lanceta,
la cual va a servir para pinchar uno de los pulpejos de los dedos, principalmente el dedo del medio puede ser. Desinfectamos con alcohol, agarramos la lancetita, pinchamos, van a salir gotitas de sangre y esas gotitas donde se depositan en los inmunococos. Dejamos reposar unos 5 a 10 minutos y al cabo de ese tiempo se hace la lectura, ¿no? Repito, esta es una prueba de anticuerpos o de antígenos. ¿Ah? En sangre. Prueba de anticuerpos. Anticuerpos. Eso es lo que estamos viendo. ¿Qué ponemos en este puntito? La muestra, esa gotita de sangre. Va a migrar y si hay en este caso un contacto de antígenos y hay anticuerpos en esa muestra, pues vamos a tener una reacción positiva. 2 gotas, no solamente de la sangre, se pone también del tampón y principalmente esto porque va a permitir en este caso hacer que migre esa muestrita y al cabo de 5 o 10 minutos tenemos el resultado. 2 tiras, como hace rato les dije acá, es resultado positivo y una sola tira, ¿qué resultado es? Negativo.